Un cordial saludo, queridos hermanos, que bueno es encontrarnos y abrir la palabra de Dios. Por supuesto también saludamos a aquellos que están siguiendo la frecuencia de la radio FM 106.1 Radio Maranata Neuquén. Saludamos también a nuestros amigos que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, algunos que lo están haciendo en vivo y seguramente otros lo escucharán en otro momento. Deseamos realmente que Dios los bendiga, que Dios los colme de su amor, de su misericordia. Y en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en este sábado primaveral, realmente, ¿no? ¿Cuántos han puesto alguna plantita en esta primavera o ya de antes? ¿Cuántos han puesto una plantita? ¿Han visto ya los brotes? Algunas las flores. La verdad es que cuando llega septiembre, creo que un poquito el humor nos cambia, ¿no? Cuando comenzamos a ver las flores, el verde, en los parques, los regadores aquí en Neuquén, que ya se ponen todos los días con sus mangueras, realmente inspira porque allí también se ve la obra poderosa de nuestro Dios, el amor de Dios, que se manifiesta en el cuidado de su creación, de la naturaleza, pero también esa naturaleza que está para que nosotros podamos disfrutar. Por eso podemos agradecer al Señor en este sábado primaveral. Saludamos también a los conquistadores, felicitaciones a todos los conquistadores, que el Señor bendiga a cada uno de los chicos que integran el club de conquistadores. He titulado el sermón de esta mañana, Mayordomos del tiempo del fin. Mayordomos del tiempo del fin. ¿Qué relación hay entre la mayordomía y la adoración y qué importancia tiene esto en el tiempo del fin? Pero vamos a comenzar tratando de presentar alguna definición en cuanto a estos dos conceptos, mayordomía y adoración. En primer lugar, podemos decir que la mayordomía es el ordenamiento de nuestra vida según los designios de Dios. Mayordomía es ordenar nuestra vida según los designios de Dios. Y es también reconocer que mi existencia le pertenece a Dios. Le pertenecemos a Dios, quien nos otorga para la administración una serie de cosas, como por ejemplo el tiempo. El tiempo vale, ¿no es cierto? Y el Señor nos da ese don, el tiempo. Nos da los recursos, nos da los talentos para que nosotros podamos administrarlos. Y en cuanto a la adoración, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? La palabra adorar viene en el hebreo de una palabra que es algo así como yahá. Y el significado es bajarse. Un poco en consonancia con lo que estudiamos en la escuela sabática, ¿no? Bajarse, inclinarse. El acto de inclinarse en una acción de homenaje, de reconocimiento de aquel que tiene autoridad y de sumisión a aquel que tiene autoridad. Y esto nos lleva, por supuesto, a reconocer que le pertenecemos a Dios. Pero esto a nosotros los seres humanos nos cuesta. No es natural de nuestra naturaleza carnal reconocer que le pertenecemos a Dios. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Levítico. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Vamos a leerlo. Levítico 20, 26. Dice lo siguiente: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de entre los pueblos para que seáis, ¿cómo termina el versículo? Míos.
os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. O sea, el Señor expresa con claridad su objetivo en relación a cada uno de nosotros y nosotros como pueblo. El objetivo es que reconozcamos que somos de Él. Pero ahí está el problema. Reconocemos que somos de Él. ¿Y qué significa reconocer que somos de Él? En cierta oportunidad, un señor tenía un campo, pero un campo pequeño, y él sembraba allí unas arvejas, pero eran prácticamente para el consumo de él, no tenía producción para vender, para comercializar. Y un día la esposa se enfermó. Él no tenía recursos para llevar a su esposa a un buen centro de salud, y así que trataba de acompañarla allí, de cuidarla, pero los días fueron pasando y la esposa fue poniéndose cada vez peor. Y él veía cómo su salud se iba deteriorando, así que en determinado momento vio que la cosa estaba muy complicada y que si no la llevaba a un centro médico para que la asistieran, la esposa podía llegar a perder la vida. Y entonces pensó, ¿cómo hago? Estoy lejos, no tengo un vehículo para transportarla, para llevarla. Y se acordó de un vecino, el único vecino que tenía, que sí tenía una gran extensión de campos y que tenía vehículos, una casa enorme, pero él casi no tenía trato con este señor. Pero ante la situación, la urgencia, dijo, no importa, tengo que hacer algo. Y entonces fue a la casa del vecino y le planteó la situación y le dijo, vecino, mi esposa está muy mal, por favor ayúdeme. Y él le dijo, no se haga problema, señor. Sacó su camioneta, fue hasta la casa de este señor, subió a la esposa, la llevó al centro médico. Los médicos le dijeron que era necesario urgente operarla. Y claro, aquel hombre no tenía recursos y el vecino dijo, no se haga problema. Me voy a arreglar y voy a intervenir aquí para que puedan operarle a su esposa. Así es que la operaron, hubo otros gastos y aquel vecino cubrió todos los gastos, todo. La esposa se recuperó. Y cuando volvió a la casa, aquel hombre pensó, ¿y ahora cómo le pago a mi vecino? Me llevó, pagó todos los gastos, una cifra muy importante en la operación. ¿Cómo hago para devolverle? Y allí quedó pensando. Entonces dijo, tengo mi sembrado, tengo mis arvejas. Así que fue y sacó lo mejor que tenía de sus arvejas, hizo una canasta y se fue con aquella canasta hasta aquel vecino y le dijo, señor, vengo a traerle esto en gratitud por lo que usted hizo. No sé cómo pagarle. Y él pensó, no, aunque sea con esto le voy a pagar. Aquel señor, el vecino, lo miró y le dijo, vecino, amigo, no tiene de qué preocuparse. Yo no le voy a cobrar nada. Todo lo que se hizo está hecho y es porque usted es nuestro vecino y nosotros lo queremos y lo apreciamos y deseamos el bien para usted. Así que vaya tranquilo. Y aquel hombre volvió a su casa con una expresión de gratitud, pero también de gozo, sintiéndose aliviado, ¿no? Porque él nunca podría haber pagado aquello. Cuando nosotros pensamos en mayordomía y pensamos en adoración, también allí reconocemos que el Señor ha obrado por nosotros, que Él nos llamó y que Él es ese vecino bondadoso que está muchas veces a la espera de que nosotros nos acerquemos a Él para decirle, Señor, por favor, no puedo más, necesito tu ayuda. Y el Señor está dispuesto a decirnos, tranquilo, yo puedo tener todo en control. Pero después nos damos cuenta de que no hay cosa que podamos hacer para pagar lo que Él hace por nosotros.
Y esto nos lleva, queridos hermanos, a reconocer que le pertenecemos a Dios, pero no solo le pertenecemos nosotros como persona, sino todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo. Pero eso nos cuesta también. No, a ver, yo tengo esto, lo adquirí con mi esfuerzo, puse mi energía, entonces me pertenece a mí. Pero cuando entendemos que el Señor es el que nos da todo, entonces allí reconocemos que todo le pertenece a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestro cuerpo, todo le pertenece a Dios. Todo. Y allí entendemos, como escuchábamos en el testimonio de Probat y Bet, que diezmar y ofrendar es adorar a Dios, es un acto de adoración, porque Dios es digno, porque Él es el dueño de todo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se relaciona este tema de la mayordomía y de la adoración con el contexto del tiempo del fin? ¿Tiene importancia esto en el tiempo del fin? La mayordomía. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Es un verso que sabemos, muchos creo que lo podríamos decir de memoria. El libro de Apocalipsis está escrito con una estructura que en la literatura hebrea se llama una estructura quiásmica. Eso quiere decir que en el centro de este escrito está el tema fundamental, esencial del libro. Y justamente en el centro del libro de Apocalipsis se encuentran los capítulos 12, 13 y 14. Estos tres capítulos tienen que ver con este asunto de la adoración y de la mayordomía, en el contexto del tiempo del fin, porque estos tres capítulos nos hablan acerca del gran conflicto, y de ese gran conflicto que se desarrolla especialmente en el tiempo del fin. Y vean lo que dice Apocalipsis 12, 17. ¿Qué nos dice allí la palabra? Entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás. El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué representa a la mujer? La iglesia. Y por consiguiente cada uno de los seguidores, ¿no? Se fue a hacer guerra contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí aparece expreso el problema del gran conflicto, lo que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice el versículo 7, demanda es la adoración. Eso es lo que el dragón demanda, la adoración. Y él, como su nombre lo expresa, Satanás, el opositor, se opone a Dios, pero también se opone a los verdaderos adoradores, ¿no? Y allí está la acción. Pero esto es algo que continúa. Si vamos al capítulo 13, allí encontramos una visión. Hay dos bestias, una que aparece subiendo del mar, la otra que aparece subiendo de la tierra. Pero prestemos atención a lo que acontece con estas bestias. Apocalipsis 13, versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses.
y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Vemos aquí la aparición de esta primera bestia. ¿Qué es lo que demanda esta bestia? ¿La adoración de quién? Del dragón. La bestia actúa para que el dragón sea adorado. Ese es el gran conflicto. El gran conflicto tiene que ver con la adoración. Con la adoración. El diablo reclama adoración. Cuando nosotros no adoramos a Dios, aún así estamos adorando algo o alguien, ¿no? Y esto continúa porque en los versículos siguientes, 12, por ejemplo, ya aquí la visión es de otra bestia que sube de la tierra. Nosotros sabemos que esto tiene una secuencia histórica. Hay un poder que tiene que ver con la falsa adoración y un falso sistema de adoración que favorece la adoración del dragón. Pero noten lo que sucede con la otra bestia, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes, ¿qué cosa? Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Allí está, esta bestia que surge de la tierra, que representa un poder político, pero que ahora también tiene una connotación religiosa y que también apunta a esto, a reclamar la adoración. En este caso, la adoración de la bestia. Y allí otra vez viene la pregunta, ¿no? ¿Y en qué nos compete esto? ¿Qué tiene que ver con la mayordomía? Pues saben, para poder entender la manera en que esto nos afecta, tenemos que ir al siguiente capítulo de Apocalipsis 14. Allí aparece el mensaje de los tres ángeles. Está el primer mensaje, el llamado a la adoración verdadera, y está el segundo mensaje, versículo 8, Apocalipsis 14, 8, donde dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa bestia que se menciona en el capítulo 12 está allí en relación directa con esta Babilonia que se menciona, aquí en el capítulo 14. Pero esta Babilonia, aquí, el segundo mensaje angélico nos dice que va a caer. Va a caer. Y se menciona la razón por la cual va a caer. ¿Cuál va a ser la razón? ¿Por qué cae Babilonia? Porque ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa el vino del furor de su fornicación? ¿Qué significa? Indudablemente, el significado es cambiar la verdad por el error, confundir, revolver la cosa, ¿no? Que quede turbio para que no se entienda, cuál es el verdadero mensaje del Señor. Y eso es lo que hace Babilonia, va a caer, confunde, mezcla las cosas, ¿no? Y para entender cómo opera Babilonia en el tiempo del fin, tenemos que ir a la Babilonia histórica. ¿Cómo operaba la Babilonia histórica? Y aquí vamos a ir conectando esto de la mayordomía. Y qué mejor libro para entender cómo obró la Babilonia histórica que ir al libro de Daniel, ¿no? El libro de Daniel. Allí en el libro de Daniel encontramos ya en el capítulo 1 una cuestión que tiene que ver con la adoración y que tiene que ver con
la mayordomía. En el capítulo 1 de Daniel, allí el primer planteamiento que aparece es que el rey Nabucodonosor va y conquista Jerusalén, ¿no? Conquista Jerusalén, pero también dice que él lleva las cosas del templo, profana el templo y se lleva las cosas del templo que tenían que ver con la adoración. Y allí lo va a llevar a Babilonia. Ustedes saben que en Babilonia se estima que había 43 centros de culto y más de 900 lugares de adoración. Así que vaya si era un lugar religioso, ¿no? Babilonia. Y entonces ahora lleva estos elementos para mezclarlo allí con los otros elementos de adoración de sus dioses, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa allí? Encontramos la historia de Daniel y sus amigos, y sus 3 amigos. Allí está Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Estos 3 muchachos junto con Daniel. Ellos son llevados cautivos a Babilonia y uno diría, ahí está Babilonia. Está mostrando Babilonia que toma a los seguidores del Señor y los va a poner cautivos y los va a poner en algún lugar para castigarlos, en una cárcel, etc. Pero ¿qué hace Babilonia con estos jóvenes? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace con ellos? Los saca de allí, de Jerusalén, y ahora los lleva a la gran Babilonia. ¿Dónde los lleva? Los meten en un calabozo, les ponen cadenas. ¿Qué hace Babilonia? ¿Qué hace Nabucodonosor con estos jóvenes? ¿Saben lo que hace Nabucodonosor con estos jóvenes? Les extiende la alfombra roja, podríamos decir hoy. Los recibe en su palacio. Los ubica en la mejor universidad que ellos tienen, con los mejores maestros. Es más, el capítulo 1 dice que los hace sentar en su propia mesa, en la mesa del rey, para darle la comida del rey. Eso es lo que hace Babilonia. Muchas veces nosotros cuando pensamos en la cuestión del tiempo del fin, nos concentramos en la persecución, nos concentramos en los sufrimientos, en los padecimientos, pero Babilonia, como operó en el pasado, va a operar en el presente y no necesariamente va a operar con lo que por allí pensamos de los castigos, el calabozo, etcétera, etcétera, ¿no? La primera acción de Babilonia tiene que ver con la confusión. Babilonia tenía una característica que era diferente a otras naciones. Los asirios, por ejemplo, cuando ellos conquistaban, desparramaban a la gente por todas partes y los pueblos perdían su identidad. Ejemplo de esto es lo que pasó con las 10 tribus del reino de Israel. Los asirios los conquistaron y los desparramaron por todos lados y ellos terminaron mezclándose con otros pueblos. De allí después la historia de Sanballat, de Tobías, estos pueblos que ahora estaban mezclados y confundidos ya en su práctica, en su vivencia. Desaparecían los pueblos. Pero Babilonia no tenía esa característica. Babilonia conquistaba a los pueblos y los dejaba allí en su lugar. Pero hacía algo. De esos pueblos se llevaba a los más promisorios. En este caso, ustedes recuerdan lo que dice Daniel. Jóvenes provisorios, sabios, inteligentes, de buen parecer. ¿Y qué hacía Babilonia con esos jóvenes? Los instruía. ¿En qué los instruía? En su ciencia, en su cultura, en sus principios, en sus valores. ¿Y qué hacía después con esos jóvenes? Decía, bueno muchachos, ustedes se entrenaron aquí, se graduaron con honores, ahora tienen que ir a gobernar su pueblo. Pero el asunto es que cuando ellos iban a gobernar su pueblo, ahora iban con todo el bagaje cultural, doctrinal que tenía Babilonia. Eso es lo que ellos hacían, confundían.
Y si no, recordemos la experiencia del profeta Jeremías. ¿Se acuerdan lo que Jeremías le aconsejaba al pueblo? No, quédense aquí porque Dios va a dirigir, y él le estaba recomendando que se quedara, porque Nabucodonosor, Nabucodonosor había tomado a estos jóvenes y allí estos jóvenes tenían que ser instruidos para después ir y llevar la cultura y la enseñanza de Babilonia a Israel. Y ahí es donde vemos la forma en que actúa la Babilonia histórica. Hay un librito del pastor Yosanán Álvarez, que aquí hace un tiempito atrás nuestro director de mayordomía estuvo compartiendo, que tiene algunas cosas muy interesantes, y lo he leído y tomé algunas ideas de lo que aparecen allí en esta reflexión. Pero yo les recomiendo que lean este libro, ¿sí? Si lo tienen en su casa, lo recibieron y está por ahí, no lo leyeron, por favor léanlo. Y si ya lo leyeron, compártanlo, préstenlo, porque no teníamos para todos. Pero lo que aquí se plantea es impresionante, ¿no? ¿Qué hizo Nabucodonosor con aquellos jóvenes? Una de las cosas que hizo, ya ahí en el primer capítulo nos dice que le dijo a Daniel: Daniel, ya no te vas a llamar Daniel. ¿Qué significa Daniel? El Señor es mi juez, Dios es mi juez, ¿no? ¿Y qué nombre le puso a Daniel? Belsasar. Bel es el nombre de un dios babilónico. Le cambió el nombre con un sentido parecido, pero ahora es Bel, no es Jehová, no es Elohim, no es el Shaddai, no, es Bel. Y así en cada uno de los nombres que le dio a los otros, ¿no? A Ananías, Misael, Azarías, a cada uno de ellos le cambió el nombre. Le estaba queriendo cambiar la identidad. Podríamos decir que Babilonia lo que hace, nos mezcla y nos mete sus ideologías, nos mete su línea de pensamientos. Entonces nosotros terminamos confundidos y comenzamos a veces a defender ciertas ideas, ciertos principios, ciertas ideologías, diciendo no, pero esto es justo, etcétera, etcétera, y nos olvidamos del así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Qué hace Babilonia? Babilonia nos confunde, Babilonia nos pone allí, podríamos decir, la comida del rey, el manjar del rey. ¡Wow! Uno imagina a Daniel y a sus compañeros, llegaban allí a Babilonia. Babilonia tenía los jardines colgantes, considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. Impresionante. Él llega, nunca vio un palacio semejante, y no va a una casita por allí. Ezequiel narra de un grupo de pueblo que está a las orillas del río Quebar, y allí están padeciendo, pero Daniel no fue ahí. Daniel fue al palacio, entró al palacio, vio esas columnas, vio esos jardines, vio el oro que había allí, y el Nabucodonosor le dice, más o menos así podríamos decir, mira todo esto, disfrútalo porque te traigo aquí para que lo disfrutes. Y la Babilonia del tiempo del fin actúa de la misma forma. Nos confunde y nos presenta ciertas ideas como para que nosotros digamos, oh, esto está bueno, pero no es lo que dice el Señor. Y allí está el principio de la mayordomía. Daniel enfrentó con sus compañeros una cultura pagana. Hoy, en el tiempo del fin, nosotros también enfrentamos la cultura moderna. La cultura moderna que nos golpea con sus prácticas, con sus ideologías,
y esa cultura es contraria a la palabra de Dios y nos confunde. Y genera inclusive divisiones, conflictos entre nosotros. Nos centra en nosotros. Nos lleva a pensar en yo puedo, yo soy, de mí tiene que salir lo importante, yo soy el que puedo superarme, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin darnos cuenta nos centra en nosotros y esto repercute en nuestro estilo de vida. Totalmente, repercute en todo. Repercute en cómo administramos nuestro tiempo, repercute en cómo administramos nuestros talentos, repercute en cómo cuidamos nuestra salud, repercute en cómo nosotros nos arreglamos, repercute en nuestro arreglo personal, repercute. ¿Por qué? Porque Babilonia nos confunde y nos hace centrar en nosotros mismos. Yo soy así porque yo quiero ser así, no me importa lo que me digan. No me importa lo que dice, en otras palabras, ahí sin darse cuenta uno puede estar diciendo, no me importa lo que dice la palabra de Dios. A mí me importa que yo me quiero sentir bien y que así me gusta y punto y aparte. ¿Qué hace Babilonia? Nos confunde, repercute en todas las cosas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, Éxodo capítulo 33, allí encontramos una historia maravillosa en cuanto a la reacción de Moisés, pero también interesante en cuanto a la reacción del pueblo de Israel. El contexto de esta historia es la construcción del becerro de oro, el capítulo 32, el becerro de oro. Moisés estaba en el monte, Moisés estaba orando, allí estaba en la presencia de Dios, y en determinado momento el Señor le dice a Moisés, Moisés, baja porque allá la cosa está complicada. ¿Qué había pasado allá abajo? El pueblo quería adorar, pero quería adorar a su manera, ejercer la mayordomía a su manera. Y entonces le dijeron a Aarón, Aarón, por favor, haznos dioses. Fíjense, haznos dioses, que sean nuestros dioses. Casi como en un sentido de decir, esos dioses nos pertenecen. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? El sumo sacerdote, ¿no? ¿Qué hizo Aarón? Aarón dijo, bueno, está bien, traigan sus arcillos, sus aros, sus joyas, y las lanzó allí y él comenzó a moldear todo eso, ¿no? E hizo un becerro de oro, un dios pagano. ¿Qué hizo el pueblo? Comenzó a adorar ese becerro de oro. Y ahora entonces Moisés recibe la indicación, desciende, y cuando él desciende, bueno, conocemos la historia. Aarón dijo, oh, no sé, esto fue una casualidad. ¿Sabes qué? Casi que fue un milagro, porque yo tiré todo esto al fuego y de repente, no, apareció un becerro ahí y bueno, era tan extraordinario, pero anteriormente la Biblia nos dice que él le dio forma. Pero ahora él decía, no sé, yo tiré y salió. Ahí. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés sabe que este pueblo es tan cabezota que no entiende, así que, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una nación de ti. Y recordamos la historia, ¿no? Moisés le dice, no, Señor, por favor, no. Que tu misericordia se manifieste sobre este pueblo. Qué notable la actitud de Moisés. Pero noten la reacción del pueblo en ese contexto. Ahora entendiendo esto, dice el versículo 4, Éxodo 33, 4. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso sus joyas, sus galas, sus aros, sus collares, sus ornamentos, podríamos decir, ¿no? Ninguno se puso. Y sigue diciendo, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel,
vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo hubiera un momento en medio de ti, si yo subiera, te consumiría. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. ¿Y sabe qué? No usaron más. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros nos arreglamos y demás también da un mensaje, y a veces puede dar el mensaje de que nosotros estamos centrados en nosotros y no en Dios. Y allí, ¿no? Pensando en nosotros mismos. El pueblo entendió esto y por supuesto cambió totalmente. Vayamos a un pasaje más de la Escritura, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 16. Allí, bueno, los versículos anteriores nos introducen, se habla acerca de un rico, el rico insensato, y el tema es la herencia, ¿no? De alguien que viene a decirle a Jesús que interceda para que el otro pueda compartir la herencia. Y Jesús lo que hace es contarle una parábola. ¿Y qué dice la parábola? Versículo 16, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, descansa, come, ve y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Queridos hermanos, en esta parábola, ¿cuál era el problema de este hombre rico? Yo enfaticé por lo menos 4 veces un par de palabras que estaban allí ligadas, ¿no? ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Qué era lo que él decía? Señor, mi cosecha, mis frutos, mis graneros, como diciendo, todo es mío. ¿Se acuerdan lo que leímos en Levítico? ¿Qué dijo el Señor? Yo los he llamado para que sean santos y para que sean míos. ¿Pero qué decía este hombre? Es mío, todo eso es mío, todo eso es mío. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema de esto de la mayordomía y de la adoración. Sin lugar a dudas, necesitamos entender que nuestra infidelidad proviene de una pérdida de conciencia de la soberanía de Dios. ¿Por qué somos infieles? Porque perdemos de vista la soberanía de Dios. Perdemos de vista el hecho de que Dios es mi Señor y que yo le pertenezco. Entonces, cuando no sucede eso en mí, ahí comienzo, ¿no? Mis, yo lo hice, yo soy, etcétera, etcétera. A veces con cosas buenas. Pero cuando entendemos que la soberanía del Señor, entonces allí la cosa cambia, ¿no? Y esto se ve en la administración, en la observancia del sábado, por ejemplo. Uno puede llegar a la conclusión: no voy a guardar el sábado porque puedo perder mi trabajo. Y puede ser real eso. Pero ¿saben? Cuando nosotros confiamos plenamente en que el Señor está al control de todo, decimos: el Señor, yo voy a ser fiel. Tú eres mi sustentador. Yo quiero ser fiel a ti. Y el Señor hace cosas extraordinarias, ¿no? Escuché estos días un testimonio de
una familia, una hermana de iglesia. Ella tenía un local, tenía un comercio. Y entonces comenzó a estudiar la Biblia y estudió este tema el sábado y bueno, sí, es el día del Señor. Y ella comenzó a ir a la iglesia. Iba a la iglesia, asistía. Trataba de salir, iba medio tardecito y trataba de salir lo más rápido que podía. Llegaba a su casa y abría su negocio, ¿no? Entonces decía, no, porque el sábado es el día que más vendo. Entonces, bueno, yo voy a ir a la iglesia. Iba a la iglesia, ¿no? Terminaba el sermón y antes que salgan a saludar, ella ¡yum! Salía, llegaba a su negocio, abría las puertas y ahí estaba, ¿no? Y así lo hizo por bastante tiempo hasta que un día dice, ¿qué estoy haciendo? No puede ser. Yo no estoy confiando en Dios. Y entonces ese día dijo, Señor, lo dejo en tus manos, tú eres mi sustentador. Y dijo, no voy a abrir el próximo sábado. No voy a abrir. ¿Saben lo que pasó? El día anterior, ella dice, yo no podía creerlo. Era increíble. El día anterior había cola en el negocio. Una fila. Y ese día vendía el doble de lo que vendía los sábados. Y desde aquel momento nunca más. Nunca más. ¿Por qué dejamos de ser fieles a Dios? Porque perdemos de vista el sentido de la soberanía de Dios. Dios está al control. Dios está al control. Eso es fe, hermanos. Dios está al control. Y allí las cosas comienzan a cambiar radicalmente. ¿Por qué a veces no devolvemos el diezmo? Porque decimos, no, Señor, mira, tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, no me va a alcanzar, Señor. ¿Qué es lo que está pasando allí? Estoy teniendo dudas de la soberanía de Dios. Dios está al control. Dios todo lo puede. Solo la total seguridad en la soberanía de Dios puede llevarme a actuar con fidelidad. Aunque todo a mi alrededor grite que el camino de la infidelidad es el más seguro. No, estás loco, ¿qué vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? ¿Cómo vas a dar ese dinero? ¿Para quién se lo das? Etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la seguridad en la soberanía de Dios, no hay problemas. ¿Por qué? Porque Dios está al control. ¿Y saben cuál es el gran mensaje del libro de Daniel, además de la profecía? Ese es el mensaje central de Daniel. Dios está al control. Por eso Daniel ejerció el principio de mayordomía diciendo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, pase lo que pase. Porque tú estás al control, ¿no? Hoy nosotros tenemos en este tiempo final de la historia estos desafíos. Tenemos el desafío de la administración de nuestro tiempo. Decimos que el tiempo vale oro, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo administramos? ¿A quién le pertenece el tiempo? ¿A quién le pertenece? Sin duda a Dios. Pero ¿cómo administramos? Me gustó una frase que puso Pablo en uno de los grupos tomado de este librito, ¿no? Herederos del Reino, que dice lo siguiente: queremos triunfar en el foso de los leones, pero no queremos orar 3 veces al día. O sea, queremos que ocurran milagros, que ocurran cosas extraordinarias, pero no queremos vivir la vida ordinaria de oración, de entrega diaria al Señor. La administración del tiempo me debe llevar a la idea de primero Dios. Y primero Dios, o sea, comenzar mi día, Señor, primero tú. Voy a ir a tu presencia. Tenemos por allí también luchas con la administración de nuestros tesoros. Y decimos, no, porque quién sabe cómo lo van a administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que por allí se presentan. Pero
Cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, tenemos la seguridad de que Él está al control y no solo apartamos nuestros diezmos, sino también nuestras ofrendas. Y no como un impulso del día sábado de decir, bueno, acá tengo algo para poner, sino una ofrenda planificada, una ofrenda sistemática, que digo, Señor, esto lo traigo en gratitud, pero esa es una ofrenda. La ofrenda es algo planificado. Lo otro es un impulso. Casi como que podríamos decir, bueno, algo semejante a lo que uno hace cuando por allí ve a alguien con una necesidad y allí ayuda, ¿no? Pero la verdadera ofrenda es planificada, hermanos. Porque es una ofrenda, es un acto de adoración a Dios. Y tenemos también el desafío de usar nuestros talentos. Si nosotros no usamos nuestros talentos, esos talentos se pierden. Si nosotros los usamos, los talentos se van a multiplicar. Y el uso o la administración de nuestro cuerpo. Ahí no tenemos tiempo para hablar de la experiencia de Daniel capítulo 1. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro templo? Porque podemos estar diciendo, es mi cuerpo, no se metan conmigo, o sea, yo le pongo lo que quiera. Pero no se trata solo de alimentos, se trata de adoración a Dios y reconocimiento que Dios es el soberano. Se trata de entender qué es lo que quiere Dios para nosotros. Si nuestra salud está mal, si nuestro cuerpo está mal, nuestra salud espiritual se va a ver afectada. De allí la importancia del cuidado en la alimentación. Tal vez tengamos que sacar no sé, grasa de nuestra alimentación. Tal vez tengamos que comenzar a tomar más agua. Puede ser que tengamos que comenzar a tener un plan de actividad física, de salir a caminar, a hacer ejercicios. Porque nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y también tiene que ver con la adoración. Y no es esto para decir, no, yo hago esto y soy mejor cristiano por esto. No. Es porque uno reconoce, Señor, yo te pertenezco, quiero hacer lo mejor para ti. Quiero estar de la mejor manera, ¿no? En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 5, encontramos la siguiente frase. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. ¡Wow! Existen reglas divinamente establecidas que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Como solemos decir en algunos cursos de salud, vivir más y vivir mejor, ¿no? Vivir más y vivir mejor. En el mismo libro, pero en la página 258, encontramos la siguiente cita. Si pudiésemos comprender que los hábitos que adquirimos en esta vida afectarán nuestros intereses eternos y que nuestro destino eterno depende de que nos habituemos a ser temperantes, lucharíamos para ser estrictamente temperantes en el comer y el beber. Necesitamos, hermanos, entender que Dios es soberano y sabio. Su principal propósito es transformarnos. Dios quiere transformarnos. Él quiere que seamos fieles mayordomos en este tiempo final de la historia del mundo. Y te pregunto, ¿querés ser fiel mayordomo del Señor? ¿Querés ser un fiel mayordomo del Señor en este tiempo? Amén, amén. Que el Señor nos bendiga y que nos halle haciendo esto, ¿no? Para que cuando Él venga diga, buen siervo y fiel. Amén.